¿Conocemos realmente toda la historia de la creación? ¿Qué pasaría si te dijera que la Biblia oculta un misterio que pocos se atreven a explorar? Un misterio tan profundo que desafía las visiones tradicionales sobre el origen de la humanidad y que podría cambiar para siempre nuestra comprensión de los comienzos. Antes de que Adán fuera formado del polvo de la tierra, la Biblia menciona la existencia de otros seres, los llamados hijos de Dios. Pero, ¿quiénes eran realmente? Y más importante aún, ¿por qué este tema se menciona tan poco? Hoy nos embarcaremos en un viaje profundo hacia este enigma ancestral, explorando no solo textos bíblicos, sino también antiguas tradiciones y teorías que desafiaban todo lo que nos han enseñado. Antes de continuar, reflexionamos juntos. Si estos seres ya existían antes de la creación del hombre, ¿fue realmente Adán el primero? ¿O hubo algo anterior, algo que hemos olvidado o que deliberadamente se ha ocultado? Los hijos de Dios, testigos del principio de todo, imagina estar en el amanecer de los tiempos, antes del primer aliento humano, antes del Edén, incluso antes de que la luz se separe de la oscuridad. En ese momento primordial, los hijos de Dios ya estaban ahí, contemplando la grandeza de la creación. Pero surge una pregunta inquietante: ¿por qué estaban presentes? ¿Cuál era su verdadero papel en el plan divino? Aquí hay un detalle intrigante que pocos han notado. En el libro, Dios le hace a Job una pregunta fascinante. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién determina sus? Seguro que lo sabes. ¿Quién extensión sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de alegría? Job 38, 4, 7. ¿Te diste cuenta? Los hijos de Dios ya existían antes de la fundación del mundo. Estaban ahí, regocijándose mientras el universo era creado. Pero, ¿cómo es eso posible si Adán fue el primer hombre? Si la Biblia nos dice que la creación comenzó en Génesis, entonces, ¿quiénes eran estos seres que existían antes de la humanidad? Y aún más desconcertante, ¿por qué casi nunca escuchamos hablar de ellos? Si la Biblia los menciona, ¿por qué tantas interpretaciones modernas los ignoran o los descartan como detalles insignificantes? Hay algo que no debemos saber. Antes de avanzar hacia las respuestas, considere esto. Si hubo otros seres antes de Adán, ¿la creación realmente se trató solo de nosotros? ¿O somos parte de algo mucho más grande, algo que apenas estamos comenzando a comprender? Si este misterio ya ha despertado tu curiosidad, prepárate. Lo que estamos a punto de explorar podría cambiar para siempre la forma en que ves la creación del mundo. Los hijos de Dios en la Biblia, un conocimiento oculto. Para entender quiénes eran realmente estos enigmáticos hijos de Dios, debemos volver a la fuente original, la Biblia. Pero, ¿realmente nos da pistas concretas sobre estos seres o estamos lidiando con algo velado? Un conocimiento oculto que solo puede ser comprendido al conectar fragmentos dispersos de las Escrituras. La verdad es que, aunque muchos han leído la Biblia, pocos han notado que estos misteriosos hijos de Dios aparecen en múltiples pasajes y juegan un papel fundamental en la historia sagrada. Uno de los textos más importantes es Job 38.4-7, donde se describe su presencia en los cimientos del mundo. Pero aquí hay un detalle inquietante. Si ellos ya estaban ahí, esto significa que existían antes de la creación de la tierra. La interpretación tradicional sostiene que los hijos de Dios eran ángeles. Esto tiene sentido, ya que los ángeles suelen ser descritos como seres espirituales que habitan en la presencia divina. Pero, ¿es esta la única explicación posible? Si solo fueran ángeles, ¿por qué la Biblia específicamente los llama hijos de Dios?
en lugar de simplemente ángeles. Podría haber un grupo celestial distinto, diferente de los ángeles tradicionales. Las tres teorías más intrigantes sobre los hijos de Dios. Para responder a estas preguntas, debemos explorar las principales interpretaciones que han surgido a lo largo del tiempo. A lo largo de la historia, eruditos, teólogos y místicos han intentado descifrar quiénes eran realmente los hijos de Dios, y han surgido tres teorías principales. Los hijos de Dios eran ángeles. Esta es la interpretación más ampliamente aceptada. Según esta visión, los hijos de Dios eran ángeles que existían antes de la creación de la humanidad. Esta teoría se basa en Job 38:7, que dice que los hijos de Dios se regocijaron en la creación del mundo. Pero aquí surge un nuevo misterio. Si eran ángeles, todos ellos permanecieron fieles a Dios, o algunos de estos seres se desviaron, convirtiéndose en ángeles caídos. ¿Conocemos realmente toda la historia de la creación? ¿Qué pasaría si te dijera que la Biblia oculta un misterio que pocos se atreven a explorar? Un misterio tan profundo que desafía las visiones tradicionales sobre el origen de la humanidad y que podría cambiar para siempre nuestra comprensión de los comienzos. Antes de que Adán fuera formado del polvo de la tierra, la Biblia menciona la existencia de otros seres, los llamados hijos de Dios. Pero, ¿quiénes eran realmente? Y más importante aún, ¿por qué este tema se menciona tan poco? Hoy nos embarcaremos en un viaje profundo hacia este enigma ancestral, explorando no solo textos bíblicos, sino también antiguas tradiciones y teorías que desafiaban todo lo que nos han enseñado. Antes de continuar, reflexionamos juntos. Si estos seres ya existían antes de la creación del hombre, ¿fue realmente Adán el primero? ¿O hubo algo anterior, algo que hemos olvidado o que deliberadamente se ha ocultado? Los hijos de Dios, testigos del principio de todo, imagina estar en el amanecer de los tiempos, antes del primer aliento humano, antes del Edén, incluso antes de que la luz se separe de la oscuridad. En ese momento primordial, los hijos de Dios ya estaban ahí, contemplando la grandeza de la creación. Pero surge una pregunta inquietante: ¿por qué estaban presentes? ¿Cuál era su verdadero papel en el plan divino? Aquí hay un detalle intrigante que pocos han notado. En el libro de 1200, Job, Dios le hace a Job una pregunta fascinante. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién determina sus? Seguro que lo sabes. ¿Quién extensión sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de alegría? Job 38:4-7. ¿Te diste cuenta? Los hijos de Dios ya existían antes de la fundación del mundo. Estaban ahí, regocijándose mientras el universo era creado. Pero, ¿cómo es eso posible si Adán fue el primer hombre? Si la Biblia nos dice que la creación comenzó en Génesis, entonces, ¿quiénes eran estos seres que existían antes de la humanidad? Y aún más desconcertante, ¿por qué casi nunca escuchamos hablar de ellos? Si la Biblia los menciona, ¿por qué tantas interpretaciones modernas los ignoran o los descartan como detalles insignificantes? Hay algo que no debemos saber. Antes de avanzar hacia las respuestas, considere esto. Si hubo otros seres antes de Adán, ¿la creación realmente se trató solo de nosotros? ¿O somos parte de algo mucho más grande, algo que apenas estamos comenzando a comprender? Si este misterio ya ha despertado tu curiosidad, prepárate. Lo que estamos a punto de explorar podría cambiar para siempre la forma en que ves la creación del mundo. Los hijos de Dios en la Biblia. Un conocimiento oculto. Para entender quiénes eran realmente estos enigmáticos hijos de Dios, debemos
Volver a la fuente original, la Biblia. Pero, ¿realmente nos da pistas concretas sobre estos seres o estamos lidiando con algo velado? Un conocimiento oculto que solo puede ser comprendido al conectar fragmentos dispersos de las Escrituras. La verdad es que, aunque muchos han leído la Biblia, pocos han notado que estos misteriosos hijos de Dios aparecen en múltiples pasajes y juegan un papel fundamental en la historia sagrada. Uno de los textos más importantes es Job 38.4-7, donde se describe su presencia en los cimientos del mundo. Pero aquí hay un detalle inquietante. Si ellos ya estaban ahí, esto significa que existían antes de la creación de la tierra. La interpretación tradicional sostiene que los hijos de Dios eran ángeles. Esto tiene sentido, ya que los ángeles suelen ser descritos como seres espirituales que habitan en la presencia divina. Pero, ¿es esta la única explicación posible? Si solo fueran ángeles, ¿por qué la Biblia específicamente los llama hijos de Dios, en lugar de simplemente ángeles? Podría haber un grupo celestial distinto, diferente de los ángeles tradicionales. Las tres teorías más intrigantes sobre los hijos de Dios. Para responder a estas preguntas, debemos explorar las principales interpretaciones que han surgido a lo largo del tiempo. A lo largo de la historia, eruditos, teólogos y místicos han intentado descifrar quiénes eran realmente los hijos de Dios, y han surgido tres teorías principales. Los hijos de Dios eran ángeles. Esta es la interpretación más ampliamente aceptada. Según esta visión, los hijos de Dios eran ángeles que existían antes de la creación de la humanidad. Esta teoría se basa en Job 38:7, que dice que los hijos de Dios se regocijaron en la creación del mundo. Pero aquí surge un nuevo misterio. Si eran ángeles, todos ellos permanecieron fieles a Dios, o algunos de estos seres se desviaron, convirtiéndose en ángeles caídos. La interpretación más común sugiere que los hijos de Dios eran ángeles caídos que desobedecieron a Dios y se unieron con mujeres humanas. Esta idea se refuerza en el libro de Enoc, un texto apócrifo que describe cómo un grupo de ángeles, conocidos como los vigilantes, descendieron a la tierra y engendraron una raza híbrida llamada los Nefilim. Y sucedió que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los ángeles, los hijos del cielo, las vieron y las desearon. Dijeron entre ellos: tomemos esposas de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Libro de Enoc, primero Enoc 6:1-2. Si esto es cierto, no todos los hijos de Dios permanecieron fieles a su propósito original. Algunos rompieron las leyes divinas, descendieron a la tierra e intervinieron directamente en la humanidad. La desaparición de los hijos de Dios y el diluvio. Según la Biblia, esta unión prohibida entre los hijos de Dios y las mujeres humanas tuvo consecuencias desastrosas. En Génesis 6:4 se nos dice: en aquellos días había gigantes en la tierra, y también después cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Estos seres híbridos, conocidos como los Nefilim, fueron vistos como una aberración en el orden divino. Dios vio cómo la humanidad se había corrompido y decidió limpiar la tierra con el gran diluvio. Aquí surge una teoría fascinante. ¿Y si el verdadero propósito del diluvio no fue solo castigar la maldad humana, sino también eliminar a los Nefilim y borrar toda evidencia de la rebelión de los hijos de Dios? De hecho, algunos creen que los hijos de Dios rebeldes que participaron en este evento fueron castigados y encarcelados. En 2 Pedro 2:4 se menciona: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron,
sino que los arrojó al Tártaro y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. El libro de Judas 1:6 refuerza esta idea. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado en prisiones eternas bajo oscuridad para el juicio del gran día. Si estos pasajes se refieren a los hijos de Dios que desobedecieron, entonces su castigo fue ser atrapados en la oscuridad hasta el fin de los tiempos. ¿Los hijos de Dios todavía influyen en el mundo actual? Si los hijos de Dios existieron antes de la humanidad, y si algunos de ellos se rebelaron contra Dios, surge una inquietante pregunta. ¿Su influencia sigue presente en el mundo hoy en día? Aquí es donde las cosas se tornan aún más intrigantes. Biblia menciona que fuerzas espirituales continúan actuando en los eventos del mundo, influyendo en naciones y momentos históricos. En Daniel 10:13 se describe una entidad espiritual llamada el príncipe de Persia, que se opone a un ángel enviado por Dios. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los príncipes principales, vino para ayudarme. Este pasaje sugiere que todavía hay seres celestiales operando detrás de escena, manipulando la historia humana. Si algunos de los hijos de Dios cayeron en desgracia, podría ser que aún estén trabajando en las sombras, influyendo en los eventos mundiales y en la humanidad. Los hijos de Dios y los relatos de civilizaciones antiguas. Lo que es aún más desconcertante es que no solo la Biblia menciona la posible existencia de estos seres. Muchas culturas antiguas tienen relatos sobre dioses, seres celestiales o visitantes que interactúan con los humanos. Los sumerios, por ejemplo, hablaron de los Anunnaki, deidades que según sus textos descendieron a la tierra y desempeñaron un papel fundamental en la creación y el desarrollo de la humanidad. Es posible que estos relatos estén relacionados con los hijos de Dios mencionados en la Biblia. Algunas teorías sugieren que los Anunnaki, los Nefilim y otros seres sobrenaturales descritos en las tradiciones antiguas podrían ser diferentes nombres para los mismos seres. Esta conexión lleva a otra inquietante posibilidad. Si los hijos de Dios interactuaron con los humanos en el pasado, ¿podría ser que su influencia nunca se detuvo por completo? ¿La lucha espiritual comenzó antes de la creación? La idea de una batalla espiritual en el trasfondo de la historia humana es uno de los temas más recurrentes en la Biblia. Sin embargo, algunos estudiosos creen que esta lucha no comenzó con la humanidad, sino antes, en los mismos inicios de la creación. En Apocalipsis 12:7-9 se describe una guerra en el cielo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Es posible que esta batalla sea parte de un conflicto más amplio, que incluye a los hijos de Dios que se rebelaron. Si esto es cierto, entonces la humanidad no sería solo un observador pasivo, sino una pieza clave en este conflicto cósmico. Fueron los hijos de Dios los verdaderos enemigos del diluvio. El gran diluvio descrito en Génesis sigue siendo un evento cargado de preguntas. Aunque comúnmente se interpreta como un castigo por la maldad humana, cada vez más estudiosos sugieren que su propósito principal pudo haber sido algo mucho más específico: erradicar a los Nefilim, la descendencia híbrida de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. En Génesis 6:5-7 leemos: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Pero si observamos el contexto, el capítulo comienza hablando de los hijos de Dios y los Nefilim. Esto ha llevado a algunos investigadores a proponer que Dios no solo estaba juzgando a la humanidad, sino también a los seres que habían corrompido su creación original. El libro de Enoc ofrece más detalles sobre este juicio. Describe cómo los ángeles caídos que engendraron a los Nefilim fueron encarcelados en prisiones subterráneas hasta el día del juicio final. Si estos relatos son ciertos, entonces el diluvio no fue solo un evento físico, sino también una intervención espiritual para restaurar el equilibrio divino. ¿Podrían los hijos de Dios regresar? Otra cuestión fascinante es si estos seres, o al menos algunos de ellos, podrían volver a interactuar con la humanidad en el futuro. En Mateo 24:37, Jesús dijo: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esto ha llevado a muchos a especular que los eventos que ocurrieron antes del diluvio, incluidos los hijos de Dios y los Nefilim, podrían repetirse de alguna forma al final de los tiempos. ¿Podría ser que la humanidad se enfrente nuevamente a una interacción directa con estos seres celestiales o sus descendientes? El legado de los hijos de Dios en la humanidad. Si los hijos de Dios tuvieron un impacto tan profundo en los comienzos de la humanidad, podría ser que su influencia persista de formas que aún no entendemos. Algunos teóricos sugieren que los restos de su existencia podrían estar ocultos en antiguos monumentos, textos o incluso en el ADN humano. La Biblia menciona que somos creados a imagen y semejanza de Dios, Génesis 1:27, pero ¿es posible que algo de los hijos de Dios también haya quedado en la humanidad? Esta pregunta abre un abanico de posibilidades y misterios que aún esperan ser explorados. La conexión entre los hijos de Dios y los eventos actuales. Si los hijos de Dios dejaron una huella en la humanidad y en la misma creación, entonces es lógico preguntarse, ¿su influencia podría extenderse hasta nuestros días? La Biblia y otros textos antiguos nos sugieren que los conflictos entre los seres celestiales y la humanidad no han terminado, sino que continúan desarrollándose en el trasfondo de la historia. En Efesios 6:12 se nos advierte sobre la verdadera naturaleza de nuestra lucha, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo no solo implica la existencia de un conflicto espiritual, sino que también señala que estas entidades siguen activamente involucradas en los asuntos humanos. Podría ser que algunos de los hijos de Dios caídos sigan influyendo en las estructuras de poder, la política o incluso en la percepción de la realidad. Los Nefilim en la historia y la arqueología a lo largo de la historia, numerosas culturas han hablado de gigantes o seres de tamaño y poder extraordinarios. Estos relatos parecen ser paralelos a los Nefilim mencionados en Génesis 6:4. Desde los gigantes de la mitología griega, como los titanes, hasta los relatos nórdicos de los Jotuns y las historias de gigantes en las culturas mesoamericanas, encontramos un patrón sorprendentemente consistente. Incluso en la arqueología, algunos investigadores han afirmado haber encontrado evidencias de esqueletos gigantes o estructuras megalíticas imposibles de explicar con las capacidades humanas de las épocas en que fueron construidas.
Aunque muchos de estos hallazgos son controvertidos, ya a menudo descartados por la ciencia convencional. Algunos creen que podrían ser rastros físicos de la interacción entre los hijos de Dios y los humanos. El pacto prohibido, la alianza entre humanos y seres celestiales. Un tema recurrente en los textos antiguos es la idea de un pacto o alianza entre los humanos y ciertos seres celestiales. En el libro de Enoc, por ejemplo, se describe cómo los vigilantes no solo tomaron esposas humanas, sino que también les enseñaron conocimientos avanzados que no estaban destinados para ellos, como la metalurgia, la astrología y el uso de ciertas artes prohibidas. Y Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos y corazones, y les mostró los metales de la tierra y cómo trabajarlos. Semyasa les enseñó conjuros y cortes de raíces. Armers les mostró cómo resolver encantamientos. Libro de Enoc, 1 Enoc 8:1-3. Si estos relatos son ciertos, entonces la interacción entre los hijos de Dios y los humanos no fue solo física, sino también intelectual y cultural. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Parte del conocimiento que usamos hoy podría haber tenido un origen no humano? Los ángeles caídos y las estructuras de poder actuales. La Biblia también menciona que ciertos seres espirituales están asignados a naciones o regiones específicas. En Daniel 10:20-21 se describe una confrontación espiritual entre el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia. Estos pasajes sugieren que hay entidades celestiales que supervisan o manipulan las estructuras de poder humanas. Si algunos de los hijos de Dios cayeron en desgracia, es posible que estén usando su conocimiento y poder para influir en las naciones. Algunos teóricos incluso sugieren que este conflicto celestial podría ser la raíz de muchas guerras, divisiones y sistemas de opresión que persisten hasta hoy. ¿Qué nos dice el Apocalipsis sobre el destino de los hijos de Dios? En el libro del Apocalipsis nos presenta una visión del final de los tiempos, donde se produce un enfrentamiento definitivo entre el bien y el mal. Apocalipsis 12:7-9 describe una batalla en el cielo en la que Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón, Satanás y sus seguidores. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Este pasaje sugiere que los ángeles caídos, posiblemente incluyendo a los hijos de Dios rebeldes, serán finalmente derrotados y expulsados por completo de cualquier influencia sobre la creación. Pero hasta ese momento, su actividad parece estar dirigida hacia la corrupción y el engaño. ¿Estamos viviendo en los días de Noé? Como mencionamos anteriormente, Jesús advirtió en Mateo 24:37, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, la humanidad no solo estaba llena de maldad, sino que también había una interacción directa entre los hijos de Dios y los humanos, que resultó en la aparición de los Nefilim. Esto ha llevado a algunos a creer que al acercarse el final de los tiempos, podríamos ver nuevamente señales de esta interacción, fenómenos inexplicables, avances tecnológicos asombrosos y un aumento en los relatos de lo sobrenatural. El misterio de los hijos de Dios y su propósito original. A medida que exploramos este tema, surge una pregunta fundamental. ¿Cuál fue el propósito original de los hijos de Dios en el plan divino? Si fueron creados antes que la humanidad, si presenciaron la creación del mundo y tuvieron un papel activo en ella, ¿podría ser que originalmente estaban destinados a gobernar la creación junto a Dios? Sin embargo, con la llegada de Adán,
Este propósito parece haber cambiado. Génesis 1:26 nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y le dio dominio sobre la tierra. Esto podría explicar por qué algunos de los hijos de Dios se rebelaron. No aceptaron ser desplazados por una creación aparentemente inferior. Podemos entender realmente la complejidad del plan divino, la existencia de los hijos de Dios y su interacción con la humanidad nos lleva a cuestionar si la historia de la creación es mucho más compleja de lo que nos han enseñado. ¿Podríamos ser parte de un propósito mayor, uno que apenas comenzamos a vislumbrar? ¿Estamos cumpliendo con nuestro propósito como humanidad? Si los hijos de Dios tuvieron un papel central en la creación, pero algunos de ellos se rebelaron contra el plan divino, entonces la humanidad podría ser la pieza clave en la continuación de ese plan. En Génesis 1:28, Dios le dio a Adán y a Eva el mandato de fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este mandato no solo otorgó a la humanidad la autoridad sobre el mundo físico, sino que también implicó una responsabilidad espiritual. Si la humanidad fue creada para ocupar un lugar especial en el orden divino, podría ser que estemos destinados a completar lo que los hijos de Dios no lograron. Sin embargo, la historia bíblica está llena de ejemplos de cómo los humanos han fallado en cumplir este propósito. Desde la caída de Adán y Eva hasta los eventos del diluvio, la humanidad ha luchado constantemente con las mismas tentaciones y desafíos que llevaron a algunos de los hijos de Dios a rebelarse. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Si el conflicto espiritual que comenzó antes de la creación sigue activo, entonces nuestra vida no es simplemente una existencia mundana. Cada decisión, cada acción y cada pensamiento pueden ser parte de un escenario mucho más grande, una batalla espiritual en la que somos participantes, conscientes o no. En 1 Pedro 5:8 se nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto nos recuerda que, al igual que los hijos de Dios enfrentaron pruebas y desafíos, nosotros también estamos en una lucha constante por mantenernos fieles al propósito para el que fuimos creados. El posible regreso de los hijos de Dios, al considerar las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos, muchos creen que veremos un aumento en fenómenos sobrenaturales y en la actividad espiritual. Algunos incluso sugieren que podríamos presenciar el regreso de ciertos hijos de Dios, ya sea en forma de apariciones sobrenaturales o a través de su influencia en eventos globales. En Apocalipsis 9:1-2 leemos sobre un evento misterioso en el que se abre un pozo sin fondo y emergen criaturas de las profundidades. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Algunos interpretan esto como una referencia al posible regreso de seres celestiales que han estado encarcelados desde tiempos antiguos, como los hijos de Dios rebeldes mencionados en el libro de Enoc y otros textos apócrifos, el legado espiritual de los hijos de Dios. Incluso si los hijos de Dios ya no están presentes esencialmente, su legado espiritual puede continuar afectando nuestras vidas. En muchas tradiciones religiosas se cree que hay fuerzas tanto de luz como de oscuridad, trabajando constantemente para influir en la humanidad. Estas fuerzas pueden manifestarse en formas sutiles, como tentaciones, o en eventos más evidentes,
como conflictos o desastres. Si los hijos de Dios alguna vez tuvieron un papel en la educación y guía de la humanidad, es posible que algunos de ellos todavía trabajen a favor del plan divino, mientras que otros buscan destruirlo. El papel de la humanidad en el conflicto cósmico. Si algo nos queda claro después de analizar este profundo misterio, es que la humanidad no es simplemente una especie más en el vasto universo. Según las Escrituras, fuimos creados con un propósito específico: gobernar la creación y vivir en comunión con Dios. Pero este propósito no está exento de desafíos. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de cómo fuerzas externas, posiblemente algunos de los hijos de Dios caídos, intentan desviar a la humanidad de su verdadero destino. Este conflicto cósmico no es solo una relación bíblica, sino una lucha continua que define nuestra existencia. En Romanos 8, 19, 21, el apóstol Pablo escribe sobre la creación esperando ansiosamente la manifestación de los hijos de Dios. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto sugiere que el destino de toda la creación está entrelazado con el de la humanidad. Nuestra capacidad para cumplir con el propósito divino tiene implicaciones no solo para nosotros mismos, sino para el universo entero. Conclusión. Un misterio aún no resuelto. A lo largo de estas páginas hemos explorado el enigma profundo de los hijos de Dios, seres celestiales que existieron antes de la humanidad, presenciaron la creación y jugaron un papel clave en la historia sagrada. Hemos analizado teorías que sugieren que podrían haber sido ángeles, almas preexistentes o parte de una creación anterior. También hemos considerado su posible rebelión, su interacción con los humanos y las consecuencias de estas acciones en la historia. Pero incluso con toda esta información queda una pregunta abierta. ¿Estamos listos para aceptar que la historia de la creación es mucho más compleja de lo que hemos imaginado? Si la humanidad fue creada para reemplazar a los hijos de Dios en el gobierno del mundo, entonces debemos preguntarnos, ¿estamos cumpliendo con ese propósito o seguimos atrapados en una lucha que comenzó mucho antes de nuestro nacimiento? La búsqueda de respuestas puede ser interminable, pero una cosa es segura: el misterio de los hijos de Dios continúa intrigándonos, desafiándonos y, en última instancia, acercándonos a una comprensión más profunda de nuestro lugar en el gran diseño de la creación. ¿Qué piensas de todo esto? Deja tu comentario, comparte tu opinión y no olvides suscribirte para más contenido sobre los misterios ocultos de la Biblia. Recuerda, la verdad siempre ha estado ahí, esperando ser descubierta, pero solo aquellos que podrán buscar verla.